Hello, hola, hola. Yo estoy por acá con ustedes, transmitiendo en vivo desde Instagram y una grabación que podrás ver en Sexprésate este jueves, que estamos a 3, va a ser este jueves 5 de marzo. Y a propósito de la fecha, que por si no se habían dado cuenta, creo que es muy sonado porque aparte ya empieza a hacer mucho run run, es que voy a hacer digamos, como paréntesis entre lo que llevamos de las grabaciones y de lo que hemos ido hablando. Ya por ahí están avisando por si te interesa seguir en vivo, es ana.elisa.rosas a través de la cuenta de Instagram, que estaré transmitiendo en vivo cuando haga las grabaciones, y de todos modos las podrás ver en Facebook más tarde y también en el mismo Instagram. Entonces, quiero hacer este paréntesis. Comenzaba explicando un poco al respecto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, porque definitivamente creo que vale la pena hacer un espacio para que no pase desapercibido. Está en todos los medios, está en todos lados, pero que a final de cuentas la intención de esto tiene que ver con que podamos justamente reflexionar. Me parece que es un espacio muchas veces poco entendido al respecto de lo que significa el 8 de marzo. A veces inclusive podría llegar hasta decir polémico en algunos casos, ¿no? Cuando se empieza a decir, ¿y por qué no existe el Día Internacional del Hombre? Que creo que ya se creó por ahí, ese lo tengo ahorita un poco perdido, pero sé que ya lo vi. Y que en esto parece entonces que también hay otro momento en el que se empieza a felicitar a las mujeres por ser tan lindas, por ser tan bellas, por ser tan femeninas, por hacerse cargo de las cuestiones del hogar, de la casa, de los hijos y demás, y que no es el propósito. Por eso es que quise hacer este paréntesis. Finalmente me verás decirlo en varios espacios y en varios medios, porque creo que todas las veces que pueda lo voy a decir. Es un buen momento además para justamente hacer ese alto y reflexionar y decir, no estamos hablando ni estamos ensalzando los estereotipos de lo que significa ser mujer. De la misma manera no es una pelea de los géneros, ni de quién es mejor que quién, a quién hay que echarle la culpa, ni mucho menos. Es un momento para reflexionar en lo que hemos llamado, en lo que tal vez has escuchado como de parte de la cultura patriarcal, que hace una diferencia importante en materia de género, y que todo esto son momentos y reflexiones que se han ido llevando a cabo desde hace muchísimos años. Muchas de sus abuelas, de las personas anteriores a nosotros, estuvieron en estas luchas buscando la igualdad, y no hace más de 100 años que todas estas cuestiones han ido cambiando, digamos como más notoriamente en términos de igualdad de hombres y mujeres. No lleva 100 años ni siquiera que se instauró el voto, que eso tiene que ver con una cuestión política para que las mujeres puedan participar en materia de decisión de leyes que nos rigen a todas y a todos en el país. Vale la pena mencionar el inicio y la fundación, digamos, que lo establece la ONU, el Día de la Lucha contra la Violencia de Género. También existe, además del 8 de marzo. El 8 de marzo es uno de los principales como Día Internacional de la Mujer, pero que inicia con un hecho trágico, que es un hecho conmemorativo, y conmemorar no significa festejar, conmemorar significa recordar. Y en este sentido es el recuerdo de mujeres que murieron en Nueva York peleando por los derechos laborales, por la eliminación de la discriminación y la regulación de las leyes, porque había largas jornadas en condiciones muy infrahumanas para trabajar en este sentido, tanto mujeres como niños y niñas. Y entonces empezó a haber por cerca de 1911 por ahí en Nueva York varias manifestaciones pidiendo que se empezara a notar esto y que se hiciera un cambio. Y es ahí cuando ocurre que encierran a varias mujeres, y son alrededor de 160 y tantas mujeres en una empresa donde prenden fuego de manera intencional y donde las queman vivas. Es este hecho trágico y que estamos en gran medida conmemorando, porque no es algo para festejarse, no es algo para celebrarse, es algo que ocurrió y que dentro de esto más adelante la ONU lo toma justo porque está cerca como del 20 y tantos de febrero, en el que se hace esta lucha para conmemorar estas pérdidas humanas, y entonces empezar a hablar en materia de género, en buscar la igualdad tanto de las mujeres en varios de los ámbitos. Y creo que además el año pasado fuimos parte, muchas de nosotras, muchos también, porque esto no solo es materia de mujeres y solo que las mujeres
estén, digamos, buscando, sino que esto también involucra a los hombres en gran medida. Ahorita voy a hablar un poco más acerca de esto, en el que el año pasado estuvimos en este gran paro nacional, que no solamente se hizo aquí, se hizo de manera internacional, que con mucho de la frase ni una menos, que es buscando el pináculo de las violencias y las desigualdades, es la muerte de la mujer sobre, digamos, traspasando obviamente todos sus derechos, pero además de esto con una violencia increíble al respecto por el hecho de ser mujer, que comúnmente tiene que ver con transgresiones sexuales, violación y tortura, inclusive en el cuerpo y en órganos sexuales, mutilación del cuerpo antes de finalmente culminar con el acto del homicidio, y que se habla entonces de un feminicidio. Feminicidio, hablando aprovechando el espacio, no tiene que ver con el hecho solamente de matar a una mujer. Si una mujer muere atropellada en un cuestión de tráfico, no se considera un feminicidio, se considera una muerte accidental, etc. El tema de los feminicidios es que, si bien, y eso es real, matan más a los hombres que a las mujeres, inclusive de maneras violentas. Comúnmente el hombre muere en guerras, muere por armas de fuego, puede morir incluso por sí mismo con algún tipo de suicidio, etc. Sin embargo, en el caso de las mujeres, muchas veces lo que decía, mueren estranguladas, mueren quemadas, mueren la gran mayoría a manos de la persona que se dice que las ama, que es su pareja, mueren dentro de sus hogares y mueren con violencias de estrangulación y demás. De tal manera, por allá ando saludando, de tal manera que las muertes feminicidas tienen una connotación de violencia sobre la mujer por el hecho de ser mujer. Y no es que el agresor diga, porque eres mujer, entonces te voy a hacer esto. Muchas veces no es que esté eso en el discurso, sino que lo que se manifiesta en los actos es la muerte violenta sobre el cuerpo, mutilación, violación, etc., que tiene que ver justamente el uso del poder sobre la mujer, y que eso es lo que se considera como feminicidio. Esto es, digamos, la punta de un iceberg, el punto pinacular, lo que más podemos ver cuando se instaura estos niveles de desigualdad y de violencia mezclados, y que es la punta de un iceberg, porque dentro de todo lo demás que no vemos como iceberg que está debajo del agua, existen muchas otras formas de violencia y muchas otras formas de desigualdades. Me gusta mucho la frase que leí en algún momento en una nota del País, que decía: realmente todavía tenemos poco que celebrar, mucho todavía que reclamar en términos de igualdad. Y no es, a veces pareciera que hablar de todo esto es como culpar a los hombres o creer, ellos son los malos o algo por el estilo. Para nada, realmente cuestiones machistas, cuestiones patriarcales, lo tenemos hombres y mujeres, y ambos realmente contribuimos en este sentido a generar las desigualdades. Estamos inmersos en una cultura que viene desde la época muy, muy, muy atrás, ni siquiera nuestras abuelas y nuestros abuelos, en los que simplemente culturalmente hablando, se ha instaurado la idea al respecto de que quien tiene poder en esta sociedad son los hombres, a quien se les brindó más poder legítimo simplemente por serlo son los hombres. Es así que en Cámara de Diputados, presidentes, etcétera, que manejan los grandes poderes del Estado, de los grandes poderes nacionales, pues principalmente hemos tenido hombres tomando decisiones, incluso en términos de cuestiones de mujeres, como puede ser cuestiones al respecto del cuerpo de la mujer, que tiene que ver con el aborto, como puede ser cuestiones al respecto de los métodos anticonceptivos. Hola Nancy. Como puede ser muchas de las cosas al respecto de cuándo y dónde pueden participar. Y en este sentido es que hasta hace poco se instauró incluso lo que se conoce como cuota de género, que hace que las mujeres tengan que estar como diputadas, como senadoras, y que ya estén participando en cuestiones electorales, pero aún no tenemos ni siquiera la primera mujer presidenta. Desde ahí es que todavía nos falta tanto impulsar a las mujeres en tema de gestión de poder como en gestión de elección, y en cuestión de política, para que también puedan abarcar y tengan el mismo nivel de competitividad, que ya lo han tenido, ya han participado en campañas electorales. Hasta la fecha no la hemos tenido como presidenta, y en este sentido pues todavía nos falta. O sea, estamos en 2021
Y pensar que México no ha tenido una mujer presidenta también habla de que todavía estamos va a ser de verdad un cambio, un giro histórico cuando esto ocurra, no solamente en nuestro país, pues también tenemos nuestros países vecinos que tampoco lo tienen. Alguna que otra ya ha sido mujer en América Latina, sin embargo, pues todavía estamos haciendo, digamos, estos cambios. Hablar del Día Internacional de la Mujer también es hablar de los hombres, y no para celebrarles los lindos, valientes y buenos que son, porque te decía, no se trata de esa fecha, no se trata de esto, es realmente reflexionar al respecto de las igualdades, en generar una equidad para ambos. No se trata ahora de cambiar y voltear la moneda y ahora sean las mujeres las que mandan, los hombres los sometidos, ahora ellas las fuertes, ahora ellos los débiles. No se trata de todo esto, eso sería exactamente lo mismo, solamente habiendo volteado la moneda, volteado la tortilla y estar haciendo lo mismo. Lo que estamos buscando es términos de igualdad, y en este sentido falta todavía un tanto las reflexiones al respecto de los hombres. ¿Qué tiene que ver? La mujer se ha ido moviendo mucho más, la mujer incursionó al campo laboral, al campo político, ya iba en temas de estar también siendo senadoras, diputadas y también en campañas electorales. Incursionó al mundo laboral, trabaja, inclusive ya se busca la igualdad en términos salariales. Todavía existe la brecha salarial, que es cuando las mujeres por el mismo trabajo, en las mismas jornadas, ganan menos que los hombres, y eso todavía existe. La brecha salarial es importante, o las mujeres acceden también a trabajos que no son tan bien remunerados. Los campos de enfermerías, los campos de la educación, donde principalmente hay mujeres, es los que tienen menor sueldo, a diferencia de los campos de los ingenieros, el campo de los médicos, etcétera, que entonces es este nivel todavía de poder también desde lo económico. En términos de hombres, lo que vale la pena, si te quieres sumar a todo esto que se le llama la lucha, tiene que ver con reflexionar con la masculinidad, tiene que ver con el aprendizaje que se tiene. No es fácil. Yo les digo mucho, esto de ponerse en esto es encontrar ese lugar incómodo, porque significa pérdida de privilegios masculinos que se han dado. Actualmente, por ejemplo, existe lo que se conoce la doble jornada para la mujer, que tiene que ver con que trabaja, gana un sueldo y todavía llega en la noche, se hace cargo de la casa y de los hijos. Es una doble jornada de trabajo, cuando anteriormente solamente era casa e hijos. Ahora también participa en la cuestión económica. Sin embargo, en la tarde, estos privilegios masculinos normalizados en nuestra cultura, pues hace que el hombre se desentienda. Finalmente, yo ya llegué a descansar, yo vengo cansado y alguien tiene que hacer la casa, ¿no? Finalmente las casas no se hacen solas, tampoco en términos de los hijos o de la crianza. Alguien se tiene que hacer cargo, y comúnmente designado a las mujeres se queda este espacio para una doble jornada cuando los hombres no participan. A eso me refiero con estos lugares incómodos. Es poder revisar. No significa que porque no las mato, no las violo, entonces yo no tengo nada que hacer. Significa que como hombre también revisas tus privilegios, también revisas tu construcción, que hace que estas cosas sean posibles. Cuando vemos muchos hombres reunidos, vemos ese estereotipo marcado, vemos como los albures entre penetrarte, entre ganarte, entre ser la mujer, en términos incluso peyorativos, ¿no? El hombre que finalmente, si te alburean y te ganan, y entonces tú fuiste básicamente la mujer de la relación, se ve como algo chistoso y bromista para jugar, cuando realmente le estamos dando ese lugar de sobajamiento a ese otro hombre que quedó en esa postura de mujer. Y entonces el significado al respecto de la mujer sí está intrínseco en estos chistes. Es poder revisar cómo en el discurso seguimos replicando, y es justo este discurso el que hace este caldo de cultivo, este caldo en el que puede germinar, en el que puede crecer la violencia machista hasta la feminicida. Una cultura que de muchas maneras avala el sobajamiento de la mujer, que es el lugar en el que tienes menos privilegios, en el que puedes mandar, en el que tú no te involucras, las cosas pasan. Y en este sentido es mucho más allá. Por eso te decía, ni siquiera el término de felicitar, no estamos felicitando los estereotipos por ser tan buena madre, tan cuidadora, con todo lo demás. Te invito realmente más a reflexionar si estamos logrando discursos desde lo personal hasta lo colectivo con nuestras amistades mujeres, con nuestras amistades hombres, para empezar a revisar que este
realmente sea algo que nos ayude a la igualdad, que no haya que tener a alguien sometido y alguien sometedor, que no haya que generar todos estos discursos acerca de la masculinidad como agresividad, como poder, como algo que está encima, sino también la masculinidad como algo frágil, como algo sensitivo, como algo que se encarga de los demás y no solamente se le deja en ámbito a la mujer. En este sentido, todavía tenemos mucho que reflexionar. Tenemos brecha salarial, tenemos desigualdades, seguimos teniendo violencia y sigue habiendo muchísima réplica en el vínculo íntimo, en el vínculo de a quien se dice amar. Y en este sentido todavía nos falta bastante. Es así que mucho esta frase, que a veces puede resultar un tanto hasta trillada, algunos hasta incómoda, de no me felicites, realmente no hay nada que felicitar. Lo que necesitamos es revisar en términos de cómo estamos y qué estamos haciendo para lograrlo. Es en esto que, aunque hayamos cambiado de manera, porque el año pasado fue este gran paro nacional de las mujeres visibilizando la violencia, sobre todo feminicida, en el que el hashtag o todo de como la frase era ni una menos, no solo quede ahí. Yo sé que han cambiado las formas por las cuestiones de la pandemia, pero aún existen estas otras formas virtuales en las que podemos volver a conmemorar, revisar y checar qué es lo que está ocurriendo. Y no solamente es término de mujeres, también, como bien lo he mencionado, en términos de hombres, podremos dejar de hablar y ojalá se deje de instaurar el Día Internacional de la Mujer y tal vez un día celebremos que se quitó el Día Internacional de la Mujer para empezar a hablar el día contra las violencias de géneros, lo que fuera, así que ya abarque mucho más, cuando ya hemos logrado mucha más igualdad, cuando ya no exista, digamos, todas estas cuestiones o estas diferencias. Será bastante importante en ese momento, entonces ahora sí celebrar que hemos logrado muchas más igualdades, donde no tenga que ver con que si eres hombre o si eres mujer, donde tal vez vayamos encontrando diferentes maneras de ser y que esto no nos oprima por ser quien somos, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres, porque a los dos nos lastima, tanto a ellos como a nosotras también. Y bueno, por ahí veo que se están uniendo también ya a la grabación, ya llevo un ratillo haciendo esto, te recuerdo que está en Sexprésate, se va a quedar también en Instagram, el día jueves está saliendo, el día de hoy hicimos este pequeño paréntesis, vamos a continuar el siguiente jueves. Hemos estado hablando y vamos a retomar, la semana pasada hablamos al respecto de autoestima, hablamos al respecto de autoconcepto y todavía quedamos como en profundizar un poquito más en términos de autoestima para el siguiente jueves. Quise hacer este paréntesis porque una vez que pasa el 8 como que ya queda desfasado, a veces es mejor hablar un poquito antes del tema, antes de que se nos vaya, porque no nos va a tocar el día de Sexprésate, pero sí, ahora sí quise hacer este espacio para hablar del 8 de marzo. Entonces es un gusto para mí, ya les voy a dejar de transmitir y espero que nos veamos en nuestra siguiente emisión. Bye bye.